Hola, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Una vez más, iniciamos con el tema de protocolos en dolor en cirugía. La ponente es la doctora María del Rocío Guillén Núñez. Ella es anestesióloga y algóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, muchas gracias por la asistencia. Pues agradezco que estén aquí el día de hoy. Sin más, vamos a hablar sobre lo que podemos contextualizar, cuáles serían las recomendaciones al día de hoy para prevenir que un escenario de dolor agudo posoperatorio pues quede de forma persistente en la vida de una persona después de un evento quirúrgico. Entonces, hablando específicamente del dolor posoperatorio, de acuerdo a una publicación hecha recientemente, o sea, y que es nueva en 2019, se estimó que para ese año 232 millones de pacientes a nivel mundial fueron sometidos a un evento quirúrgico. De esta población, el 80% reportaron en mayor o en menor intensidad dolor en las primeras 24, 48 y 72 horas después del evento quirúrgico. ¿Qué es lo importante? Más allá del porcentaje, que es el 80%, es decir, 8 de cada 10 personas, cuál fue la intensidad de dolor reportada. Porque todos nosotros en el área del manejo perioperatorio del paciente, pues sabemos que va a tener dolor por esta respuesta metabólica al estrés, ya fuera de forma programada por una liposucción o por una rinoplastía o por una cirugía de urgencias en la cual hacen una laparotomía. Pero ¿qué no está dentro de los parámetros aceptables? Que de este porcentaje los pacientes referían dolor de moderado a severo. ¿Y esto por qué nos importa? Porque la limitación derivada del dolor en la mecánica ventilatoria, en la deambulación, en la capacidad de movimiento del paciente, puede generar una serie de situaciones mórbidas después del evento quirúrgico que incluso se pueden traducir en una complicación como tal. Así pues, de acuerdo a esta casuística, el dolor posoperatorio crónico puede presentarse en el 10% hasta el 50% después de un evento quirúrgico. Y aquí sí es importantísimo recalcar que dependiendo del tipo de cirugía y de los antecedentes de cada persona que es sometida a un evento quirúrgico, es la probabilidad de mayor puntuación del dolor en el posoperatorio en agudo, pero sobre todo mayor probabilidad de que desarrolle un modelo de dolor posoperatorio crónico o lo que anteriormente se denominaba dolor posoperatorio persistente. Entonces, con relación a cuál es el número de casos nuevos, es decir, incidencia del dolor posoperatorio, de acuerdo a esta publicación hecha en Pain Medicine en 2016, pues aquí se estratificó la intensidad del dolor después del evento quirúrgico dependiendo del tipo de cirugía y entonces fueron catalogados como cirugías que generarían dolor leve, dolor moderado y dolor severo. Ustedes vean algunos ejemplos de cirugía que pueden generar dolor de intensidad leve en el posoperatorio, pues están los pacientes sometidos a una adenodectomía, una timpanoplastía, la realización de un legrado, la toma de una biopsia de nódulo mamario u otras tomas de biopsias de carácter superficial. Con relación a la intensidad del dolor posoperatorio, de características moderadas, en estos podemos hacer mención que algunos eventos quirúrgicos que pueden generar dolor moderado posoperatorio son las plastías inguinales, la amigdalectomía, laparoscopías ginecológicas y artroscopías diagnósticas, entre otros eventos quirúrgicos. Finalmente, y este debe ser nuestro foco de atención principal, cuando un paciente se ha sometido a una hemorroidectomía, a alguna cirugía artroscópica de articulaciones medianas o grandes, o bien cirugías ortopédicas que involucren el abordaje de alguna estructura ósea, principalmente huesos largos y el esqueleto axial, así como colecistectomías laparoscópicas y toracotomías,
deberemos de considerar que por el puro abordaje quirúrgico, así sea el mejor de los cirujanos, nuestro paciente va a reportar dolor de intensidad severa en el posoperatorio inmediato. Y esta es una publicación más reciente, ustedes vean, 2022. Y en ella se habla de cuál es la incidencia o la probabilidad de que de esos eventos quirúrgicos se desarrolle lo que es el dolor crónico posoperatorio. Y ustedes vean, pues aquí, ¿cuáles son las cirugías que tienen una casuística más alta? Amputaciones. Cuando las amputaciones son de extremidades pélvicas, el porcentaje puede estar hasta en el 85%. Se sabe en el predicho que las amputaciones de los miembros pélvicos van a tener mayor probabilidad de dolor posoperatorio crónico que las amputaciones de los miembros torácicos. Y cuando existe, y esto es muy importante, un proceso infeccioso, un proceso isquémico, como por ejemplo los pacientes que son sometidos a amputación por por un pie diabético o por una isquemia o por gangrena, tienen mucha mayor probabilidad de tener puntuaciones altas de dolor en agudo y desarrollar dolor posoperatorio crónico. ¿Qué otras cirugías tienen una incidencia súper alta para desarrollar dolor posoperatorio crónico? También las toracotomías, que puede estar desde el 5 hasta el 71%, dependiendo del tipo de incisión quirúrgica. Las cirugías de tórax que involucran la desarticulación o la incisión de la unión costoesternal y cuando son de varios niveles, seguramente van a tener dolor intenso en las primeras horas y días del posoperatorio y pueden quedar con un remanente que al día de hoy sabemos que es un modelo de dolor posoperatorio crónico, que es el síndrome post-toracotomía. También debemos de mencionar que la cirugía de mama, cuando es de carácter no estético, es decir, por antecedentes de alguna tumoración, ya sea benigna o maligna, que pueden ser cuadrantectomías, mastectomías conservadoras o mastectomías radicales, hasta el 50% pueden presentar dolor posoperatorio crónico. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? La intensidad del dolor. Y aquí, de acuerdo a esta publicación, ustedes observen, pacientes que son sometidos a amputaciones, del 5 al 10% van a tener dolor severo. En cirugías por cráneo, el 25%. Y entonces nosotros deberemos de considerar, además de la probabilidad de que el paciente puede desarrollar dolor posoperatorio crónico, cuál va a ser la intensidad de ese dolor posoperatorio después de 12 meses. ¿Cuál es la definición del dolor posoperatorio crónico? El dolor que se desarrolla o se incrementa en intensidad después de un procedimiento quirúrgico o una lesión tisular. ¿Cuándo hablaremos de que estamos en el terreno del tipo crónico? Cuando por tiempo de evolución esté de forma persistente por más de 3 meses en el continuo de la vida de esta persona. Y pues además de esto deberemos de considerar la localización del dolor que debe de estar asociado a la zona quirúrgica o alrededor de ella. Y debemos de excluir otras causas. Y esto sí es súper importante de comentar. Por ejemplo, nosotros, los que tratamos o atendemos a pacientes con cáncer, puede ser que una paciente tenga un remanente de dolor después de una cirugía de mama, pero si después de esto la someten a radioterapia y le dan quimioterapia, puede ser que tenga dos modelos asociados, el dolor postmastectomía, pero además pueda tener un dolor post-radioterapia, post-quimioterapia. Entonces, esto también es importante considerar para excluir otras causas que puedan generar un escenario de dolor crónico que pueda pensar de un inicio que es de características postquirúrgicas. Y entonces, pues la casística actual hace mención de que es un problema común. Decíamos, afecta desde el 2 hasta el 10% de los adultos sometidos a un evento quirúrgico. Y aquí, queridos colegas, desde el punto de vista fisiopatológico, en agudo, sabemos que los generadores o los mecanismos fisiopatológicos del dolor agudo posoperatorio va a ser que en el momento de la incisión vamos a tener un cambio de pH,
vamos a tener lesión de estructuras tisulares, en algunos casos nerviosas, y que estos van a generar esta cascada inflamatoria a través de la presentación de la cascada del ácido araquidónico y liberación de sustancias como prostaglandinas, bradiquininas, hidrogeniones, liberación de sustancia P y de algunos otros mediadores excitatorios que van a generar inflamación, vasodilatación, cambios en la temperatura localmente y, por supuesto, dolor. Pero en dolor crónico posoperatorio, los mecanismos ya no van a ser necesariamente de carácter inflamatorio. Aquí, el daño estructural nervioso o el daño tisular permanente va a hacer que se activen cambios que se denominan plasticidad neuronal, cambios en la señaléctica de cómo se transmiten estos estímulos a su primer relevo, que es el haste posterior, y luego al cerebro, y entonces hablaremos de un proceso de sensibilización central. De ahí que es importantísimo identificar cuáles son los factores de riesgo, más allá de la propia cirugía. Hay factores preoperatorios, transoperatorios y perioperatorios que tienen que ver con la probabilidad del desarrollo de dolor agudo posoperatorio de alta intensidad y también del dolor posoperatorio de tipo crónico. Además de esto, deberemos de considerar medidas preventivas, como veremos en los próximos minutos, y pues considerar siempre que el diagnóstico temprano pues nos ayudará a tratar de corregir la historia natural de este escenario de dolor y, por supuesto, prevenir el dolor posoperatorio crónico máximo si tiene un componente de carácter neuropático. Entonces decíamos, factores de riesgo, y así como en lumbalgia o en otras entidades, se consideran una serie de banderas, que son banderas azules, que aquí debería ser azul y no morado, banderas amarillas y banderas rojas. Las banderas azules se consideran factores de riesgo de carácter perioperatorio, asociados con el paciente, asociados con el escenario previo al evento quirúrgico. Por ejemplo, y les tengo malas noticias y veo mucha gente joven el día de hoy, como el doctor Oliver. Edad menor a 45 años, mayor probabilidad de desarrollar mayores puntuaciones de dolor en el posoperatorio agudo y modelos de dolor posoperatorio de tipo crónico. Género femenino. Esto es terrible. Y alguna vez podemos tener una charla sobre dolor y género. Pues resulta que la carga hormonal, el influjo estrogénico, la liberación de progesterona, dependiendo de la fase del ciclo, puede favorecer mayores puntuaciones de dolor, pero sobre todo la perpetuación del dolor. Otros factores de riesgo perioperatorio son el sitio y la extensión de la cirugía, el que el paciente sea sometido a 2 eventos quirúrgicos en la misma semana. Por ejemplo, entra por una laparotomía y luego resulta que hace una dehiscencia o que se botan unos puntos de una anastomosis y tiene que volver a entrar a cirugía, pues va a tener mayor probabilidad de tener más dolor en el posoperatorio agudo, pero de desarrollar dolor crónico posoperatorio. Además de esto, el ejemplo clásico, pacientes con pie diabético, pacientes que fueron sometidos, por ejemplo, a una osteosíntesis, se infectó y tiene que entrar a lavado, que tiene que entrar a que le quiten la placa, dolor descontrolado, pues va a favorecer a este escenario en el posquirúrgico crónico. Con relación a las banderas amarillas, los factores psicológicos, que es, por ejemplo, la actitud del paciente. Y aquí yo les digo, siempre lo menciono y parece de chiste, pero es en serio, los pacientes nube negra. El paciente que dice, no, 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 doctora, no me ponga esa lechita porque me va a reacción alérgica. ¿Ya lo han operado antes? No. Y entonces, ¿cómo sabe? No, no, yo sé. Y uno se lo pone y una reacción alérgica, ¿no? Pacientes que dicen, me va a doler horrible y que tienen pensamientos de catastrofización, son factores de mal pronóstico para el control del dolor agudo posoperatorio, pero también para el desarrollo del dolor posoperatorio crónico. Y por supuesto, los beneficios asociados al dolor. Cuando algún paciente tiene algún litigio o algún beneficio de carácter laboral por este evento, pues muchas veces va a tener menor o mayor tiempo, va a requerir mayor tiempo para su recuperación, va a tener menor movilidad y esto va a generar una mayor probabilidad de desarrollar dolor posoperatorio crónico.
Y lo que hablamos sobre las banderas rojas son las complicaciones en el trans y en el postoperatorio. Un sangrado profuso durante el evento quirúrgico, alguna descompensación hemodinámica o metabólica, o que el paciente despierte y esté muriendo de dolor en el posoperatorio, o que sea un evento asociado a cáncer y que el paciente requiera tratamiento de radio o quimioterapia casi inmediatamente después del evento quirúrgico, son factores que van a predisponer la presentación de este modelo de dolor de tipo crónico. Y esta publicación, que es la más reciente, pues ustedes vean, hablan de los factores asociados al paciente, a la anestesia, al evento quirúrgico y al propio manejo del dolor. Todo lo que está en esta rueda habla de que es un factor totalmente considerado como de riesgo, es decir, que su riesgo relativo dobla la unidad y por ende lo deberemos de considerar importantemente. Y ya decíamos, pacientes jóvenes, terriblemente, menos de 45 años, pacientes con comorbilidades, por ejemplo, que tengan algún grado de discapacidad previa o que tengan adicciones, que les encante el levantamiento de tarro, el lanzamiento de jaibolina de forma importante, no como nosotros con una copita de vino ahorita a la hora de la comida. Ojo, son factores que tienen mayor probabilidad de desarrollo de dolor postoperatorio crónico y mayor puntuación de dolor. Ahora, algo interesantísimo. Espero que no se sientan mal aquellas personas que les encanta vivir solas. ¿Ustedes ven este anillito? Factores que son cuestionables, pero que se pueden considerar como puntos a favor para mayores puntuaciones de dolor postoperatorio agudo y desarrollo de dolor crónico, el que vivan solos y no en pareja. Ahora bien, con relación a la anestesia, mayor probabilidad de dolor postoperatorio crónico cuando se utiliza anestesia general balanceada versus técnicas regionales o técnicas combinadas. También cuando se habla de que la utilización con relación a las dosis de opioides, si tiene una cantidad total de morfina o sus equivalentes en 24 horas de 50 miligramos o más previo al evento quirúrgico y tenemos mayores requerimientos de fentanilo o del opioide que estamos utilizando en el transanestésico, existe mayor probabilidad, incluso facilitación para el desarrollo de dolor postoperatorio crónico. Y con relación a la técnica quirúrgica, bueno, pues el tiempo de duración de la cirugía y también lesión de estructuras nerviosas durante el abordaje quirúrgico o isquemia blanca son algunos factores que pueden generar dolor postoperatorio crónico y mayores puntuaciones de dolor. Y en esta publicación hecha pues para este año también se hace mención específicamente de cuáles son las condiciones o los tratamientos que pueden prevenir el desarrollo de este cuadro de dolor de tipo crónico. Entonces, se apuntala que el abordaje clínico, y esto fue publicado desde 2016 en la revista de Anesthesiology, medidas no farmacológicas que deben de ser fundamentales, valoración preoperatoria, no nada más por el área anestésica, sino de forma conjunta con el área quirúrgica. ¿Cuántos anestesiólogos somos aquí el día de hoy? El resto son cirujanos. Qué gusto, les voy a decir por qué. Porque si todo sale bien, dicen, wow, el cirujano es maravilloso. Y si algo sale mal, no, seguro se le pasó de anestesia o no. Entonces, por eso la educación del paciente en el preoperatorio por parte de anestesia, que es donde los pacientes mueren de miedo, dicen, bueno, no me importa la cirugía, pero puedo morir por la anestesia. Entonces ahí la explicación de la técnica, decirles en qué consiste, qué se va a hacer y cuáles son los riesgos, por supuesto, puede generar mayor estado de tranquilidad en las personas. Entonces disminuimos los riesgos psicológicos. Y por parte del área quirúrgica, decirle, bueno, es que por su edad a usted le conviene una incisión más pequeña, vamos a durar tanto, lo que se espera es tal, y también existen estas complicaciones, que es parte de la educación del paciente, es fundamental. En esta publicación del doctor Chu y el doctor León de Casasola y todo su grupo de colaboradores en 2016,
pues se habla de explicar precisamente eso, tipo de cirugía, beneficios y posibles eventos adversos relacionados tanto con la cirugía como la técnica anestésica y el control del dolor postoperatorio, tiene realmente un impacto muy positivo. Pero además de eso, otra cosa súper importante es la transición del manejo del dolor agudo postoperatorio en la unidad hospitalaria, ya sea, aunque sea cirugía ambulatoria de mínima o de corta estancia, o que sí requiera varios días de hospitalización, pero esa transición entre el hospital y su casa es fundamental. Y si no, piénsenlo. Al inicio, cualquiera de nosotros como anestesiólogo llega y pone las indicaciones: paracetamol, parecoxib, tramadol, chalala. Y cuando lo dan de alta, si bien le va, se va con ketoprofeno, con ketorolaco, con celecoxib. Entonces, eso es súper importante porque después de tener toda la caballería pesada por vía intravenosa, que se vaya solo con un analgésico simple, tal vez no sea la mejor opción. Entonces, la transición entre la estancia intrahospitalaria y el alta o egreso a domicilio es fundamental para que el paciente no regrese porque piense que algo no está bien porque le está doliendo terrible. Además de esto, cuando son cirugías grandes, se habla de lo que es la prehabilitación. Y aquí hablamos de medidas nutricionales, de optimización de la mecánica ventilatoria y del aparato locomotor. Tengo colegas ortopedistas, ¿no? Cirujanos de abdomen. Ok. Si, no es lo mismo operar de una laparotomía a alguien como el doctor que se ve muy sano, a una paciente de 85 años que es hipertensa diabética, pero aparte que solo le gusta comer panecillos en la mañana, que no come proteínas y que está, según sin duda alguna, desnutrida, porque se puede abrir, puede hacer discencia, puede infectarse, etcétera. Entonces, el estado nutricional, la mecánica ventilatoria y la mecánica del aparato musculoesquelético son fundamentales dependiendo del tipo de cirugía para tener éxito en el predicho. Y por supuesto, lo que es hacer énfasis en técnicas combinadas, colocación de catéteres a nivel de nervios periféricos, anestesia combinada, ya sea halogenados a dosis bajas, más una técnica regional o peridural o mixta, incluso espinal y peridural, pueden facilitar la recuperación más rápida del paciente, menor estancia intrahospitalaria, menos probabilidad de complicaciones y, por supuesto, menos probabilidad de desarrollo del dolor postoperatorio crónico. Y analgesia postoperatoria. Y aquí hablamos de medidas farmacológicas por vía intravenosa, utilización de la vía espinal, descontinuación temprana de opioides y modalidades no farmacológicas. Además de eso, la nutrición enteral aguda como parte de la rehabilitación aguda, los cuidados quirúrgicos a nivel local y a nivel general y la reactivación física y mental lo más rápido que se pueda es lo que ha demostrado que da mejores resultados. ¿Y ustedes creen en la analgesia preventiva o no? Es súper interesante porque hay una serie de artículos que son controversiales. Hay autores que dicen que no sirve para nada y otros que sí. Este es un estudio que fue un diseño experimental hecho por el doctor Katz hace algunos años, más de 10 en realidad, en donde dijeron, bueno, vamos a comprobar si funciona o no funciona. Entonces, ¿qué hicieron? A un grupo de pacientes que iban a ser sometidos al mismo evento quirúrgico, es decir, la misma patología, que iban a ser operados por el mismo cirujano, ¿qué fue lo que hicieron? Los dividieron en dos grupos. A un grupo le dieron un analgésico y antiinflamatorio administrado por vía intravenosa y a otro grupo no, le dieron placebo. Hicieron la misma técnica quirúrgica y la misma técnica anestésica. Al final de la cirugía, a todos les pusieron una bomba controlada por el paciente para manejo del dolor y a los que les habían dado el agente activo en el postoperatorio les administraron placebo y a los que les habían dado placebo previo al evento quirúrgico les administraron el mismo agente antiinflamatorio y analgésico en el postoperatorio. ¿Cómo les fue a los pacientes? A los pacientes que les administraron el agente activo, analgésico y antiinflamatorio, tuvieron menor intensidad del dolor, menores puntuaciones del dolor y menor requerimiento de analgésicos de rescate en las primeras 72 horas en comparación con los que no les pusieron el agente activo
antes del evento quirúrgico. De acuerdo a este estudio, pues entonces se estima que la analgesia preventiva con fármacos antiinflamatorios y analgésicos que no alteren la agregación plaquetaria pueden ser de gran utilidad para disminuir los requerimientos transanestésicos, disminuir la intensidad del dolor en el postoperatorio y pues obviamente disminuir la morbilidad del paciente. Y hay otra publicación hecha también en 2022 en donde existe una serie de recomendaciones para el manejo del dolor agudo postoperatorio. Primero, analgesia multimodal. Aquí se habla de evitar el uso de opioides en condiciones de dolor agudo, pues que no es aceptable. El grupo de anestesiología que es más fuerte en Brasil hablan de analgesia libre de opioides y eso incluso anestesia libre de opioides, que eso seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Pues resulta que se han hecho estudios para evaluar cuáles son todas las citoquinas que se liberan en el transoperatorio y se ha observado que las interleucinas y el factor de necrosis tumoral tienen niveles más elevados en aquellos que no reciben opioides que en aquellos que sí lo reciben. No, perdón, al revés, o sea, de los que lo reciben están mejor, tienen menor cantidad que los que no lo reciben. Y esto es obvio, porque se disminuye la respuesta metabólica al estrés. Eso no quiere decir que los usemos de forma indiscriminada ni el mismo opioide en todos los pacientes. Más bien hay que hacer una selección adecuada. Por otra parte, pues se considera que la analgesia multimodal es como la base o la piedra angular del tratamiento del dolor en el perioperatorio. Los antiinflamatorios no esteroideos como grupo, ya sean clásicos o inhibidores selectivos de la COX-2, deben de ser elegidos con base en el perfil de seguridad, porque la mayoría de ellos tiene la misma eficacia y a menos que exista una contraindicación puntual, cirugía cardíaca, colocación de un stent coronario, angina de pecho inestable, antecedente de infarto agudo al miocardio menor a 6 meses en el momento del evento quirúrgico, si no existe nada de esto, los podemos indicar. Gabapentinoides. Aun cuando los gabapentinoides en el terreno del dolor agudo posoperatorio también es controversial, si se decide por el tipo de evento quirúrgico administrarlos perioperatoriamente, hay que hacerlos de forma escalonada y el tiempo en el que se ha observado que pueden brindar utilidad para mejorar el control del dolor agudo posoperatorio, pero sobre todo para prevenir el de tipo crónico, van a ser de 4 hasta 12 semanas después de la cirugía. Con relación a los opioides, elegir el mejor opioide para el mejor paciente. Y desgraciadamente, ustedes tampoco tienen ketamina, ¿verdad? No, tristemente. Nosotros utilizamos muchísima ketamina en el dolor agudo posoperatorio combinado a un AINE que es selectivo. Nosotros utilizamos mucho parecoxib o clonixinato de lisina, dependiendo del tipo de cirugía, más un opioide. Y esto creo que es algo muy nuevo, 2023. ¿Cómo influyen las técnicas anestésicas y cuáles son las recomendaciones para la prevención del desarrollo del dolor postoperatorio crónico? 1. Anestesia basada en propofol versus anestesia inhalada, es decir, TIVA versus anestesia inhalada de altas dosis, va a sugerir menor incidencia de este escenario de dolor crónico. La utilización de óxido nítrico, la utilización de antagonistas de NMDA como ketamina a dosis anestésicas, dosis altas de opioides demuestran facilitación en la presentación del dolor crónico postoperatorio. ¿Y esto por qué es? Porque pueden generar un estado que se denomina hiperalgesia aguda inducida por opioides. Y la combinación de técnicas anestésicas son parte de las recomendaciones para mitigar la presentación del dolor postoperatorio persistente. Y por supuesto, ¿qué nos dicen las guías de ERAS? Utiliza agentes no opioides u opioides con nuevas formulaciones, como pueden ser tramadol, tapentadol, buprenorfina e incluso metadona, nuevas moléculas como la bupivacaína liposomal, la combinación con bloqueos neuroaxiales y de tipo periférico, lo que ya decíamos, cuidados centrados en el paciente, nutrición enteral temprana, movilización temprana, terapia respiratoria, etcétera. Y pues, ¿cuáles serían las perspectivas a largo plazo si cumplimos todos estos parámetros? Aquí se hablan de diferentes dianas terapéuticas y esto es así.
Si yo quiero disminuir el estado de hiperexcitabilidad nerviosa, ¿qué puedo hacer? Puedo actuar sobre canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Por qué? Porque esos son los que se van a encargar de la transmisión del estímulo eléctrico de la periferia a la médula espinal. ¿Con qué lo puedo disminuir? Con la aplicación de anestésicos locales a través de infiltraciones de campo. En el posoperatorio puedo utilizar anestésicos locales por vía endovenosa, es decir, lidocaína. Ahora, si yo quiero disminuir la respuesta inflamatoria, pues lo que debo de emplear son antiinflamatorios no esteroideos, clásicos o los inhibidores selectivos de COX-2, que dicho sea de paso, Parecoxib es el único inyectable que hay en el mundo. Como dice mi hija, en el mundo mundial, hay. También, si yo quiero actuar a nivel del asta posterior de la médula espinal, si quiero actuar sobre receptores GABAérgicos que disminuyen la percepción o el incremento de la percepción del dolor, pues puedo emplear benzodiazepínicos, esteroides, glucocorticoides e incluso, en algunos casos, hormona del crecimiento. Y estas son las recomendaciones por tipo de cirugía. Primero que nada, evaluar los factores de riesgo del paciente. Si tiene factores de riesgo, que la mayoría los tiene, dependiendo del tipo de cirugía son las recomendaciones. Por ejemplo, en cirugía abdominal abierta, lo que se recomienda es analgesia multimodal. De primera elección, la colocación de un catéter peridural solo con la administración de anestésico local y, de ser necesario, analgésico opioide peridural por al menos las primeras 48 a 72 horas. De segunda opción, en caso de estar contraindicado porque el paciente tiene que estar anticoagulado, por ejemplo, entonces se piensa o se recomienda la utilización de lidocaína intravenosa en el postoperatorio en dosis bajas. Anteriormente se decía, ponle de 2 a 5 miligramos por kilo. Hoy se sabe que con una dosis ponderal por kilogramo de peso de 1,5, máximo 2 miligramos por kilo, es suficiente para que el paciente cambie su historia natural. Entonces, aquí hay diferentes recomendaciones dependiendo del tipo de cirugía, y se incluye, por supuesto, cirugía ginecológica y obstétrica. Desde el punto de vista terapéutico, para la prevención, no solo para el control del dolor agudo, sino para la prevención del dolor postoperatorio crónico, ¿cuáles son los fármacos que tienen mayor nivel de evidencia? Inhibidores selectivos de COX-2, terapias o técnicas regionales transanestésicas y en el postoperatorio, la utilización de agentes que actúan sobre los receptores N-metildiaspartato como la ketamina, gabapentinoides, lidocaína como anestésico local administrado por vía intravenosa y sulfato de magnesio. Entonces hablamos de los antiinflamatorios. Sin duda alguna, que son el grupo farmacológico más empleado a nivel mundial por prescripción médica y por autoconsumo. Todos en general tienen el mismo perfil de eficacia. En donde no son iguales es en el perfil de seguridad. Y aquí podemos hablar entonces de Parecoxib, que esta es una molécula que pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos selectivos de la ciclooxigenasa. Es decir, tienen una acción que va más encaminada a disminuir la isoforma que se presenta en un evento inflamatorio o quirúrgico versus la isoforma que se encarga de proteger la panza, de la homeostasis renal, de la homeostasis cardiovascular. ¿Cuáles son las recomendaciones para México? Su administración en el postoperatorio podemos iniciar con una dosis de 40 miligramos por vía intravenosa. Ojo, seguro ustedes todos lo utilizan. Solo recordar que no lo podemos utilizar combinadamente con otras soluciones. Trae su diluyente y si queremos administrarlo conjuntamente con otros medicamentos no es buena idea porque se puede precipitar esta dilución. Y después podemos utilizar 40 miligramos cada 12 horas o 20 miligramos cada 6 horas con una dosis máxima recomendada de 80 miligramos al día por máximo 7 días. Existen una serie de estudios en donde se ha evaluado su inicio de acción y su inicio de acción está alrededor de los 7 a los 13 minutos. Ustedes vean en esta evaluación de inicio de acción después de una histerectomía abierta, tiene un inicio de acción que solamente después de morfina, pues es el más rápido de lo que se estudió.
7 minutos. Y cuando se administra incluso por vía intramuscular, 40 miligramos, tiene un inicio de acción de 13 minutos, que es bastante similar a cuando se administra 40 miligramos por vía intravenosa después de una cirugía de la cavidad oral. Y algo súper importante, ¿se acuerdan que decíamos analgesia preventiva? Bueno, pues este fue un estudio y por eso se los presento que me encanta, no está nuevo, tiene más de 10 años que se publicó, pero evaluaron cuál era la acción de Parecoxib como antiinflamatorio después de un evento quirúrgico. Y aquí lo que se hacían es que se tomaban muestras de los pacientes, primero en el preoperatorio y después 6 horas después del evento quirúrgico. Ustedes vean la presentación de estas sustancias como interleucina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral. Antes del evento quirúrgico, su presentación en picogramos por mililitro era pues realmente poquilla. Después del evento quirúrgico, perdón, se elevaba, pero sin duda alguna era menor en las personas que recibían Parecoxib que las personas que recibían placebo. Y lo mismo para la interleucina 8, en donde no hubo tanto cambio en la presentación o en la expresión del factor de necrosis tumoral alfa, que esta sustancia genera, además de dolor, además de respuesta inflamatoria, genera fiebre. Por eso es que pues no se observó tanto cambio. Con relación a su evaluación en los escenarios de cirugía ortopédica, específicamente de columna, este estudio es muy interesante, porque muchos de los estudios los hacen con base, se los administran y dicen, ¿ya no le duele? No, pero a ver, como esta frase de Lázaro, levántate y camina. Lo importante no es nada más evaluar la intensidad del dolor en reposo, sino también en movimiento. ¿Y cómo les fue a los pacientes? Con relación a la utilización de morfina como rescates, utilizando Parecoxib 40 miligramos por vía intravenosa después del evento quirúrgico, independientemente del tamaño de cirugía, todos los catalogaron como cirugía de columna lumbar. Pues ustedes vean a los pacientes que no les administraron Parecoxib después del evento quirúrgico, el consumo de morfina fue bastante más alto que aquellos pacientes que sí recibieron Parecoxib por vía intravenosa. Y con relación al puntaje de dolor en reposo y en movimiento, pues ustedes vean, hay una diferencia muy importante que fue significativa estadísticamente aquellos que recibieron Parecoxib que aquellos que no. Y ya casi para terminar, pues con relación a los rangos de movimiento, cirugía de rodilla, pues a los pacientes que le recibieron Parecoxib tenían mejor rango de movimiento que aquellos que recibieron placebo. Y ustedes vean, el rango de movimiento pasivo y activo, pues claro, fue mejor para el grupo de Parecoxib que tenían pues rangos de movimiento pasivo, fue un poco menos trascendente para el grupo de pacientes que tenían movimiento activo. Sin embargo, para ambos evaluaciones, Parecoxib fue estadísticamente mejor que aquellos que recibían placebo. Y estos son otros estudios. En cirugía ginecológica, pues hubo mejor control del dolor y menor consumo de opioides a las 24, 48 y 72 horas en comparación con aquellos que recibieron placebo. Y este es un estudio del área oncológica. Aquí evaluaron intensidad del dolor y arcos de movilidad en pacientes que fueron sometidos a cirugía axilar radical porque tenían melanoma grado 3 o grado 4. ¿Cómo les fue a los pacientes? Pues aquellos pacientes que recibieron la sal, es decir, este COX-2 intravenoso, tuvieron menos dolor asociado con la movilización, presentaron menos fatiga. ¿Y por qué creen que los pacientes con cáncer después de la cirugía que sí recibieron el COX-2 tuvieron menos fatiga? ¿Por qué importa? Resulta que de los síntomas de los pacientes con cáncer, el primer síntoma es la astenia o la fatiga. Y esto está producido por el factor de necrosis tumoral y por interleucinas, la interleucina 6 principalmente. Y si tú le pones un medicamento, recuerdan el estudio de la respuesta inflamatoria, que disminuye las interleucinas, pues el paciente, además que tiene menos dolor, tiene mejor movilidad, va a tener también menos fatiga. No altera la agregación plaquetaria y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tendremos cirugías en las que no importa si el paciente va a sangrar más o no. Si se reseca un nevo, pues no pasa nada.
Pero si es una cirugía ortopédica que incluya el manejo, la manipulación de un hueso como el fémur, claro que importa. Y aquí lo compararon contra ketorolaco. Y después de 7 días a gente sana que les midieron el recuento plaquetario y su agregación plaquetaria, les estuvieron administrando, ya fuera ketorolaco, placebo, parecoxib. Al día 7 hicieron una medición de la basal y luego les administraron, ya fuera parecoxib, placebo, ketorolaco. Y ustedes vean el porcentaje promedio se mantuvo constante para placebo y parecoxib versus ketorolaco en una dosis de 30 miligramos después de la medición de la basal. ¿Esto qué nos indica? Pues que parecoxib no altera la agregación plaquetaria. Alfa 2 agonistas. ¿Ustedes utilizan clonidina o dexmetomidina? Nosotros en general sí, la verdad es que nos va muy bien, la verdad es que el tipo de cirugías que manejamos en el área oncológica son cirugías muy grandes. Bueno, el doctor Oliver no me dejará mentir que les echamos casi hasta un tubo en la cabeza porque de plano a veces no los alcanzamos. Entonces utilizamos principalmente dexmetomidina en dosis analgésicas, en algunos casos infusiones de lidocaína e incluso a esos pacientes a veces les poníamos ketamina, además de tenerlos con el COX-2 y además del opioide. Entonces, al respecto, estas son las dosis que se recomiendan tanto para clonidina como dexmetomidina. La dosis máxima, por ejemplo, para dexmetomidina va a ser 1.4 microgramos por kilo hora y en el caso del control del dolor y para prevenir estas sacudidas después de un evento quirúrgico, 0.5 microgramos por kilo dosis. Y en el caso de dexmetomidina, que es la molécula más nueva de este tipo, se ha estudiado por qué funciona para el dolor. Pues resulta que disminuye la liberación de interleucinas, de factor de necrosis tumoral alfa, disminuye la presentación de la proteína C reactiva e incrementa la interleucina 10 que tiene un efecto protector. Además, disminuye el estrés perioperatorio porque cede un poco al paciente. Tampoco es que lo querramos dormido como el bello durmiente del bosque encantado, pero sin duda alguna que les va mejor a los pacientes para cirugías muy grandes que se utiliza dexmetomidina. Ketamina, pacientes que requirieron altas dosis de opioides, pacientes que son sometidos, por ejemplo, a un lavado quirúrgico porque están quemados, pacientes con cirugías que impliquen estructuras nerviosas. Cuando teníamos ketamina en dosis de 1 a 1.5 microgramos por kilo por dosis, la verdad es que les va bastante bien. Y pues de los gabapentinoides, aunque realmente es controversial, hay una revisión sistemática y metaanálisis en donde se habla específicamente de pregabalina, que para cirugía de columna y cirugía ginecológica en dosis de 150 a 300 miligramos, antes de que pierda la vía oral el paciente y cuando la recupera, su administración continua hasta por 12 semanas puede prevenir el desarrollo del dolor crónico posoperatorio. Modalidades no farmacológicas, aplicación de estimulación eléctrica transcutánea, electroacupuntura, medicina centrada en el paciente, son modalidades que han demostrado mejorar el control del dolor agudo, pero sobre todo prevenir el desarrollo del dolor posoperatorio crónico. Para concluir entonces, cuando nosotros hablamos de esta entidad, pues como ustedes pueden observar a lo largo de esta presentación, no es tan infrecuente como nosotros pensamos. ¿Cuáles son las recomendaciones muy puntuales de acuerdo a los protocolos ERAS, a los protocolos de Pain Out, como presentamos hace un momento, y a las diferentes guías? Evaluación del paciente, educación del paciente, planeación anestésica quirúrgica, de ser posible analgesia preventiva, combinación de técnicas en el transoperatorio y la utilización de analgesia multimodal en el posoperatorio. Analgesia simple, inhibidores selectivos de COX-2 como parecoxib, analgésicos opioides y neuromoduladores como pueden ser antagonistas de NMDA como ketamina, alfa 2 agonistas como clonidina, anestésicos locales por vía intravenosa como lidocaína e incluso algunos otros fármacos que por el tiempo de presentación, como los esteroides, pueden ser parte del tratamiento para mejoría del dolor agudo posoperatorio, pero sobre todo para la prevención del dolor crónico posoperatorio. Muchas gracias por su atención y no sé si haya preguntas o comentarios. Gracias.